Hoy voy a hablar una palabra que he tenido una lucha en cómo titularla. Creo que los títulos que le pongo al mensaje es importante porque es lo que nos va a quedar cuando comenzamos a desarrollar la palabra. Pero la verdad que no encontraba cómo titular este mensaje. Así que terminé dejándolo en la idea que fue la que me movió a buscar y preparar esta enseñanza. Y es que cuando leo las escrituras y sobre todo al apóstol Pablo revelando el diseño, revelando la voluntad, Pablo es muy claro cuando dice que hay tres tipos de personas. Diga, tres tipos. Y el primer tipo de persona que Pablo nos menciona es el hombre natural. El segundo tipo de persona que Pablo nos menciona es el hombre espiritual. Pero hay un tercer tipo de persona que Pablo menciona acá y es el hombre carnal. Y yo quiero hoy enseñar un poquito qué es lo que significa la declaración que Pablo habla del hombre natural. ¿A qué es lo que el apóstol Pablo llama el hombre espiritual? Y de hecho, en mi libro escribo mucho acerca de la vida espiritual y de hecho es lo primero que escribo en él. Y la razón que es lo primero es porque el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, de Tesalonicenses, dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor. Pablo le da un gran énfasis a la vida espiritual y la pone de primero. Luego la vida del alma, cómo nosotros tenemos que tomar control del alma. Y en este libro enseño mucho acerca cómo, no solamente cómo entrenar los sentidos espirituales, sino cómo controlar esta alma que se quiere rebelar contra lo que Dios ya estableció y nos quiere deprimir, nos quiere llenar de tristeza, de desesperanza. Y usted tiene que tomar control de su vida almática. Y luego hablo un poquito, que es el capítulo que menos le dedico, al cuerpo. Y la razón que la Biblia habla del cuerpo es porque este es el único vehículo que Dios nos ha dado para movernos en esta tierra. Entonces, si nosotros no cuidamos el cuerpo, si nosotros no nutrimos el cuerpo adecuadamente, si nosotros no entrenamos el cuerpo para poder funcionar, entonces de más está que Dios nos haga un llamado si no vamos a tener un cuerpo que nos responda. ¿Me estoy explicando? Entonces en este libro es lo que yo enseño: cómo entrenar tu ser integralmente. Y todo lo que enseño está basado en la escritura, porque Dios me llamó a ser un predicador. Bien sea que escriba, bien sea que haga manuales de discipulado, o bien sea que esté predicando, yo tengo que mantenerme en lo que está en el libro. Diga, lo que está en el libro. Yo siempre me refiero a la Biblia como el libro, porque de hecho la palabra Biblia habla de la biblioteca del Señor con 66 libros. 39 que están en el Antiguo Testamento y 27 que están en el Nuevo Testamento. Amén. Si vamos a ver estos tres tipos de personas, regálame un poquito tu atención, por favor. No dejes que tu mente ande vagando por allí. La pastora Juanita siempre dice: lo que no pudiste resolver hasta ahora, no lo vas a resolver ahora preocupado ahí sentado. Así que por favor ponga todo su sentido para recibir esto, y yo seré prudente con el tiempo y saldremos de acá a buena hora y bendecido. 2 o 3 amenes, eso me anima a darle con todo. Vamos a ir a Primera de Corintios, vamos a leer 7 versículos. Primera de Corintios, capítulo número 3.
Y vamos a leer desde el versículo 1 al 7. Y dice así el apóstol Pablo, escribiendo este libro a los Corintios, y hoy nos llega a nosotros aquí en Miami. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros ¿qué? Celos, contiendas, disensiones. Pregunta el apóstol Pablo: ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo uno ciertamente yo soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Pablo nunca perdía la oportunidad de darle al Señor la gloria por lo que él hacía. Y él dice en el verso 6: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y acá no está hablando de crecimientos solamente numéricos de una congregación. Pablo, cuando está escribiendo esto, tiene en mente el crecimiento espiritual, el crecimiento que es hacia adentro. Porque una de las cosas que Dios va a hacer, primero te va a llevar a crecer hacia adentro. Y una vez que tú creciste hacia adentro y tu corazón se ensancha, entonces te podrás extender a la mano derecha, a la mano izquierda y conquistar el mundo. Porque Salomón, miles de años antes, había dicho: ¿de qué sirve a un hombre conquistar una ciudad si no puede enseñorearse de su propio espíritu? Entonces la Biblia habla de estos tres tipos de personas. Dígalo conmigo: el natural, el espiritual y el carnal. Entonces voy a ir directo a la enseñanza. ¿Cuántos quieren ir directo a la palabra? Ok, vamos directo a la palabra. El primer tipo de persona que Pablo pone en la lista, y en este pasaje que hemos tomado como pasaje extraordinario, Pablo dice: yo tengo cosas que de comunicarle, tengo cosas que impartirle, pero no lo puedo hacer. No les puedo hablar como espiritual, porque no lo son, son carnales. Entonces vamos a ir primeramente a el hombre natural. Cuando usted lee la Biblia, y la Biblia habla que el hombre natural, uno de los problemas serios que tiene es que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Sabe? No es porque sea una mala persona, es que porque es natural y viene de esa herencia pecaminosa que heredamos de Adán y Eva, apartado de Dios, apartado de los pactos de Dios. Por mucho que Dios se quiera revelar, no lo puede hacer a menos que el Espíritu sea el que traiga revelación. El hombre natural es el hombre que vive totalmente alejado de la vida espiritual. Diga, de la vida espiritual. Cuando usted vive alejado de las cosas espirituales, usted está en problema. Y la razón es que usted no va a entender las cosas que son de Dios. Entonces, esa persona que Pablo menciona, que es el hombre natural que hay acá en el mundo, es la persona que no entiende las cosas de Dios. Mire, usted puede ir, soltarle perla a alguien natural que no es espiritual ni tiene intención de dedicarse
a avivar su vida espiritual. Y por mucha perla que usted le suelte, esa persona no va a recibirla. ¿Por qué? Porque es un hombre natural, y aunque usted haga todo su esfuerzo en que lo entienda, la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Volvamos a leer ese pasaje, o leámoslos, perdón, porque no lo habíamos leído. Primera de Corintios capítulo 2 verso 14. Dice 1 Corintios 2:14: pero el hombre natural, ¿qué? No percibe, diga percibe, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Son locura, y no las puede entender. Y el Señor mismo da la respuesta: porque se han de discernir espiritualmente. Diga conmigo, se han de discernir. Por eso es que cuando nosotros buscamos al Señor, nos abrimos al Señor, y como yo trato de transmitir en este libro, comenzamos a entrenar nuestro ser integralmente. Nos damos cuenta que somos espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Entonces al hombre espiritual hay que darle de comer. El hombre espiritual tiene que abrir todos sus sentidos para poder entender lo que Dios le quiere mostrar. Entonces voy a hacer una pregunta que voy a responder: ¿quién es el hombre natural? Cuando Pablo está escribiendo esto, Pablo usa la palabra griega que se traduce al español literalmente como hombre animal, sensual y natural. Entonces, según la Biblia, el hombre natural, insisto, no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Cuando usted va a la Biblia, usted descubre en ella que Dios habla de dos mundos. Diga, dos mundos: el mundo espiritual y el mundo natural. Cuando usted va a la Biblia, también la Biblia habla de dos cosas: de las cosas celestiales y de las cosas terrenales. Cuando usted va a la Biblia habla de las cosas de arriba y de las cosas de abajo, de aquí de la tierra. Entonces el apóstol Pablo dice: el problema del hombre natural es que no percibe. O sea, si usted no viene a la iglesia, cuando usted sabe que tenemos una reunión y que vamos a adorar al Señor, y en medio de la adoración el Espíritu Santo se mueve, y que damos un buen tiempo sin interrumpir lo que le damos al Señor como una ofrenda de alabanza, y lo hacemos porque es en ese momento donde nosotros tenemos que soltar las cargas, tenemos que sensibilizarnos, tenemos que abrirnos para que todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, Él vea que hay lugar para recibirlo. Cuando Jesús vino, el problema que Él enfrentó con sus coterráneos es que no estaban preparados para lo que Él quería darle. Y Él mismo se para en un lugar, en una montaña, y ve en el valle toda la ciudad de Jerusalén, y llora sobre esta ciudad, y suelta una palabra que está en el libro de Jeremías, y dice: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, si supieras al menos en este tu día lo que es para ti tu paz. Y el Señor dice una declaración allí terminando, y dice: yo les he querido tener como la gallina cobija sus polluelos y sus pollitos están protegidos bajo sus alas, así yo los quiero proteger, pero el problema de ustedes es que no quisieron. Entonces el hombre natural no te puede percibir lo que Dios quiere dar. Por eso es que cuando usted comienza a hablar de las cosas que están en la Biblia,
lo que la Biblia llama poder, el hombre natural le llama locura. Y mira lo que dice la Biblia. Acompáñeme por favor. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, ahí métele usted y diga: esto es a nosotros, es poder de Dios. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Ahora pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que por la sabiduría de Dios el mundo no le conoció, a Dios dice, no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a quienes, a los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? Los que creen. Agradó Dios salvar a los que creen por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo, dice, crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, o sea, para el hombre natural que no conoce a Dios, locura. O sea, cuando usted va a la Biblia, Pablo es muy claro, y Pablo dice que las características del hombre natural es que no puede entender. Diga, no puede entender. Por eso la oración nuestra, antes de soltarle el rema a alguien, de presentarle el plan de salvación, es orar por esa persona, tener a esa persona en el altar de oración para que el Espíritu Santo vaya trabajando en su corazón. Porque nadie puede llamar al Señor Señor sino por el Espíritu de Dios. Amén. Si el hombre natural, una de las características del hombre natural es que tiene el entendimiento entenebrecido. ¿Qué quiere decir eso? Pues Pablo nos da la respuesta en Efesios capítulo 4, versos 17 y 18, donde dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que yo no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Y por qué están ajenos de la vida de Dios? La Biblia da la respuesta: por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. El hombre natural se caracteriza por ser una persona con un corazón duro. Entonces, el único que puede cambiar el corazón de piedra y poner un corazón de carne y hacer que ande en el Espíritu y entienda las cosas del Espíritu es el Señor. Amén. Porque si no, nunca va a discernir las cosas que son de Dios. Usted ve allá afuera gente natural, por no decirle mundanos, que habla mal de la iglesia, habla mal de los pastores, pero ellos no entienden nada. Pero hablan lo que no entienden. Entonces usted no gana nada con ponerse a pelear, con discutir y tratar de convencer a alguien, porque el único que va a convencer es el Espíritu de Dios. Amén. Cuando hablamos de la palabra discernir, habla de escudriñar, de investigar y de interrogar. Entonces, si algo necesitamos es nosotros estar abiertos a las cosas del Espíritu, porque el Espíritu escudriña lo más profundo del corazón del hombre. ¿Cuántos dicen amén? El segundo tipo de persona que el apóstol Pablo nos menciona es el hombre espiritual. Entiéndase, hombre, mujer. Y Pablo dice: en cambio el espiritual, si bien es natural, no percibe las cosas que son de Dios. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie.
Yo voy a tomarme un tiempo para explicar esto, porque hay gente que se la dan de espirituales y no lo son. Hay gente que andan con el dedo juzgando y señalando y mandando al infierno, y ese no es el ministerio que Dios nos dio. Porque el ministerio que Dios nos dio es el ministerio de la reconciliación. Entonces, lo primero que tenemos que definir es quién es un hombre espiritual. ¿Quién es un hombre espiritual? ¿Quién es una mujer espiritual? Y Pablo da la respuesta. Cuando usted lee sus cartas, él dice que el que recibió a Cristo, nueva criatura es. O sea, cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor, el Espíritu Santo viene en ese momento a vivir, y dice que el Espíritu Santo nos sella con el sello de redención. Lo dice la Biblia. Eso no quiere decir que no tengamos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Eso no quiere decir que no tengamos que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Lo que Pablo está diciendo es que desde ese momento que recibimos al Señor, Él nos puso un sello de pertenencia. Y el diablo respeta ese sello. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir espiritual? Hay gente que se dan de espiritual y llegan a los lugares sin damanda, jocomanda, como que hablando en lenguas porque son espirituales. Tú no tienes que hablar en lenguas con gente que no tienen interpretación de lengua. Porque las lenguas, el que ora en lengua, se edifica a sí mismo, pero no edifica al que lo está escuchando. Entonces yo veo que en nombre de la espiritualidad hay gente que hacen cosas que no son las que Dios espera que haga un espiritual. Entonces, ¿qué quiere decir espiritual? La Escritura declara que el espiritual juzga todas las cosas, es decir, que puede entender, discernir, analizar lo que pasó. Esto no es que llega como un loco y manda a este al infierno y al otro le da un indulto. No. Es que tú tienes que discernir. Alguien viene, se armó un lío en tu casa, se armó un problema entre los hermanos. El espiritual con la cabeza fría comienza a buscar a Dios. Dios le da entendimiento, discierne, analiza lo que está pasando. ¿Me estoy explicando? Supongamos, usted tiene una prueba, pero como usted es espiritual, el Espíritu Santo, ¿qué te dice? Que Él te va a ayudar a entender cómo esa prueba te ayudará bien. ¿Sí o no? Por eso la Biblia dice que hemos de pedir cómo conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu se encargará. Diga, se encargará. También la Biblia declara que el espiritual no lo juzga a nadie. ¿Qué quiere decir? Que tú no tienes que andar a la defensiva. Tú no tienes que estar defendiéndote que si eres un hombre de Dios, que si eres una mujer de Dios. De hecho, por mucho que usted nos ame, no se ponga a defendernos allá afuera con gente que habla mal de nosotros. Porque esa pelea usted no la va a ganar. O sea, al final, quien nos defiende a nosotros es el Señor. Y el Señor dice, por mucho que te tire en juicio, por mucho que te quiera mandar al infierno, al espiritual no lo juzga nadie. ¿Entendieron hasta acá? ¿Por qué? Porque es un ser espiritual. Entonces, ser espiritual es dos cosas. Diga, dos cosas. Y estas son las dos cosas que siempre va a ser el espiritual: buscar a Dios y actuar como Jesús actuó. ¿Cómo Dios quiere que yo actúe? Tengo que aprender de la vida y ministerio del Señor Jesús. ¿Cuánto de Jesús se me ha revelado? ¿Cómo Jesús anduvo? ¿Cómo anduvo haciendo bienes? ¿Cómo anduvo echando fuera los demonios? Porque Dios estaba con él. Y Pedro decía
que así como Él anduvo, nosotros tenemos que andar. Entonces el espiritual siempre se esfuerza a actuar como Jesús actuaría. Siempre debemos preguntarnos, ¿esto lo haría Jesús? La próxima vez que tengan que tomar una decisión, te están presionando para que tomes una decisión. Antes de tomar la decisión, pregúntate, ¿esto lo haría Jesús? Esta foto que voy a subir a las redes sociales, ¿sería la foto que se sacaría Jesús para publicarla? Porque hay gente que inclusive, usted ve que se ponen fotos de rodillas, con la cabeza entre las dos rodillas, y las suben a las redes. ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Que te alaben a ti por orar? ¿Cuál es la gloria de orar? Si lo normal es que tenemos que orar y orar en todos lados. Entonces lo digo porque hay gente que no, en nombre de la espiritualidad, exageran. Jesús decía, el espiritual no ora en público para ser visto y aplaudido por los hombres. El espiritual tiene un lugar privado, lo busca en el secreto y el Dios del secreto lo recompensa en público. Jesús fue más allá todavía. Jesús dijo, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Estoy ahí en la Biblia. O sea, antes de subir una foto, usted pregúntese, ¿sería esta la foto que Jesús se sacaría? Hay otros que ponen fotos de lástima. Están enfermitos, tienen un poquito de bronquitis y ahí se ponen con las desagradables batas de hospitales, con 3 días sin afeitarse, una foto, la suben a las redes, estoy malito, oren por mí. Sí, se ve que estás malito. Entonces, ¿cuál es el propósito? No una cadena de oración. Tú no necesitas de una cadena de oración porque Cristo rompe las cadenas. Todo lo que tú necesitas es creer que el Espíritu Santo te revele. Te enfermaste, te vas a sanar. Te estás enfermo, eres candidato hoy para recibir sanidad suya. Entonces hay preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cómo voy a tratar a mi mujer? ¿Cómo voy a tratar a mi marido? ¿Cómo voy a tratar a mis hijos? Y hacerte la pregunta, ¿sería cómo Jesús los trataría a ellos? Cuando tengas o estés siendo tentado a mentir, a hacer una falsa declaración, hazte esta pregunta. ¿Esta mentira la diría Jesús? Porque eso es lo que te pone a ti en el grupo de los que Dios llama hombre espiritual, mujer espiritual. Esto que estoy siendo tentado a falsificar, ¿lo falsificaría el Señor? Esto que me está diciendo el contador, ahora que tengo que hacer la declaración a Hacienda o a la interna revenue para no lucir tan hispano, sería la declaración que haría Jesús. Porque Jesús nunca defendió que lo liberaran de impuestos. Cuando Pedro dijo, nos preguntaron si tú vas a pagar impuestos, él llamó al que le hizo la pregunta y dice, enséñame la moneda. ¿De quién es la imagen de esta moneda? De César. Pues ve, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y él nunca falsificó. Él simplemente, como en espiritual, dijo, ve, pesca, vas a tomar un pez, ábrelo, allí está, paga los impuestos tuyos y también de paso paga los míos. Porque cuando tú y yo nos paramos en el lugar espiritual, diga conmigo, tengo poder de Dios y puedo discernir todo y nadie me puede condenar. Yo insisto en esto.
Nos complicamos la vida peleando y defendiéndonos, borrando gente y añadiendo gente a nuestra página de Facebook. Para ya de pelearte con todo el mundo. Tú no le vas a caer bien a todo el mundo. Tú no vas a ser simpático para todo el mundo. Tampoco tú eres tan simpático. ¿Me estoy explicando? Entonces, quitémonos todos esos líos. No nos dejemos condenar por nadie. Y si alguien te condena, el espiritual no se deja condenar ni es condenado. Y cuando la Biblia dice que juzga todas las cosas, no es que tiene un espíritu de juicio, no. Es que tiene discernimiento, analiza, escudriña. Y como la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, y como él sabe, ella sabe que están en Cristo, no se deja juzgar por nada. Den un aplauso al Rey de Gloria. Entonces diga conmigo, ser espiritual. Para resumir, diga, ser espiritual es buscar al Señor y actuar como Él actuaría. Si tú y yo tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, es más, dile a tu vecino, tienes que cuidar tu vida espiritual, buscar del Señor y actuar como Jesús actuaría, porque así tendrás todo el respaldo de Dios. Entonces, resumiendo lo que he enseñado hasta ahora, el primer tipo de persona es ¿quién? El natural, en otras palabras, el que no entiende nada. Y cuando viene al culto le pregunta cómo estuvo el culto. Qué linda la música, qué linda la luz que pusieron atrás. El segundo tipo de persona es el espiritual que dice, yo busco a Dios, y porque busco a Dios y Él se me revela, yo actúo como Él actúa, y eso se ve en mi conducta. El espiritual no tiene que hacer tanto alarde. Simplemente tiene que demostrar con su conducta cuál es su fe. Amén, familia. Y ya termino antes que usted se me duerma. El tercer tipo de persona es el carnal. Diga, el carnal. Y volvamos al primer versículo de 1 Corintios 3:1. Pablo dice, de manera que yo, hermano, no puedo hablarlo como espirituales, sino como a carnales y como a niños en Cristo. Ahora pregúnteme, pastor, ¿qué quiere decir el carnal? El que busca a Dios, pero actúa bajo los impulsos de su carne. No es que no está buscando a Dios, porque el que no busca a Dios es el natural, que abundan. Pero cuando Pablo habla del carnal, no está teniendo en mente del natural, que no será revelado. Está teniendo en mente el que ya buscó, el que ya se reveló, el que ya sabe, el que ya conoce Biblia, pero al final hace lo que esta carne que se van a comer los gusanos, o la van a hacer chicharrón en el horno. Ahora hay que dice y determina. Entonces diga conmigo, el carnal conoce al Señor, pero no actúa como el Señor actúa. Entonces el apóstol Pablo dijo, yo les quiero hablar como espirituales, les quiero mostrar lo que Dios les ha dado, pero no se lo puedo mostrar porque ustedes son niños y son carnales, y les tengo que dar leche y no vianda. Por eso es que el escritor del libro de los Hebreos, que algunos creen que fue Pablo, otros no, y yo siempre digo el escritor de los Hebreos, porque no tenemos claro quién fue el que lo escribió. Porque si hubiera sido Pablo y un libro tan profundo como ese, Pablo le hubiera metido el sello suyo,
yo Pablo, apóstol de Jesucristo, gracia y paz a vosotros. Y eso no está en el libro de Hebreos. Así que por esa razón yo no digo que fue Pablo, pero de que fue inspirado de Dios, y es muy profundo, es muy profundo. Y en el libro de Hebreos dice, el problema de ustedes es que se le tiene que volver a dar leche cuando ya tendrían que ser maestros, y hay que volver a los mismos rudimentos, al arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué quiere decir arrepentimiento de obras muertas? Todo lo que se inicia donde Dios no fue el que lo inició. A todos los rituales, a volver al ritual de la fe, que es leche, el perdón de los pecados, que es leche, y no se le puede dar vianda porque son carnales. No está hablando de el natural, está hablando de que Dios nos quiere llevar a otra dimensión, pero caemos en una crisis de carne bárbara. Y usted sabe cuándo su carne está más avivada que en otros tiempos. Amén. Suban por favor lo de la alabanza. Y déjame hacer esta pregunta, y con esto quiero soltar un rema al final. ¿A qué edad se bautizó Jesús? ¿Alguien me puede decir a qué edad se bautizó Jesús? ¿Quién dijo 30? Usted dijo 30, ¿está seguro? Sí. No sé, maestro de teología no me puede decir ahora. Jesús se bautizó a los 30. ¿Por qué usted estuvo tan tímido para eso? Algunos pensaron que iban a decir a los 12 se bautizó. No, a los 12 sorprendió a los religiosos con su sabiduría. Pero él se bautizó a los 30, diga a los 30. Y cuando él se bautizó, por eso hago esta pregunta, el cielo se abrió y el Señor Jesús y Juan el Bautista, que estaba allí, escucharon la voz del Señor que dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Inmediatamente que Jesús sale del agua, el Espíritu Santo, ¿quién? Lo lleva al desierto. ¿Para qué lo lleva al desierto? Para ser tentado por el diablo. Y todas las tentaciones que el diablo le hace es para poner en duda el llamado, el propósito y la identidad del Señor. De hecho, la primera es: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Y yo me hice esta pregunta: ¿por qué el enemigo no atacó a Jesús antes? Jesús estuvo 30 años y no hay ninguna referencia que entró en una lucha directa con el diablo y sus demonios. La lucha comenzó y fue directa y violenta cuando se le reveló el llamado, el propósito y el destino. Cada vez que Dios te comienza a llevar a otra dimensión, el enemigo se va a levantar, porque él se levanta contra tu llamado, contra tu destino. Entonces no puede ser que después de haber nadado tanto nos demos el lujo de morir en la orilla y terminemos siendo carnales. Que repito, el carnal es el que conoce, es el que se le reveló, pero es el que no quiere actuar como Jesús actuó, sino quiere actuar en su carne. Nosotros tenemos que elegir, y este es el resumen de mi mensaje, entre el natural
que no conoce al Señor. El espiritual que busca y actúa como Jesús actuó, o caer en la carnalidad, que es el que conoce al Señor pero quiere hacer las cosas a su manera, y después de muchos años termina inventándose doctrina y termina diciendo: yo creo a Dios a mi manera, yo soy así, nací así, moriré así. A mí nadie me cambia, a mí ningún pastor me dice lo que tengo que hacer. Se me está cayendo el techo encima, mi matrimonio se está viniendo abajo, pero yo no tengo que buscar ayuda, no tengo que buscar consejería, no tengo que buscar el auxilio, porque a mí nadie me ayuda. Precioso y preciosa de Dios, mi oración al Señor es que esta palabra te haya traído un poquito de luz. Cuando veas a la gente natural que tú les hablas y se burlan y no te reciben el mensaje, no lo tomes personal. No son malas personas, simplemente son gente naturales. No tienen el Espíritu de Dios, y porque no tienen el Espíritu de Dios no pueden entender ni recibir las cosas de Dios. Tienes una gran responsabilidad, es tomar el nombre de esa persona y mantenerla en tu oración personal. Orar para que Dios toque ese corazón. Segundo, comenzó en ti un impulso a conocer más al Señor. Qué bueno, porque eso lo inició el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te empuja a buscar, a buscar y a buscar más del Señor, no para llenar tu cabeza de letra, sino para ensanchar tu corazón. Y Él te muestra cómo Jesús actuaba, cómo Jesús reaccionaba, cómo Jesús ayudaba al pobre, cómo Jesús ayudaba al necesitado, cómo Jesús tenía misericordia de los perdidos. Todo lo que Dios quiere llevarte a ti es: ¿qué estás haciendo tú? Tú que dices que estás en el grupo de los espirituales, porque ninguno de nosotros vamos a decir que somos carnales. Tampoco vamos a decir que somos mundanos y naturales. No. Somos espirituales. Pero ¿qué estás haciendo con tu vida espiritual? ¿A quién estás ayudando? ¿A quién estás discipulando? ¿A quién estás guiando en los caminos del Señor? Y de pronto, si ha venido un bajón espiritual y la carne como que se ha puesto más fuerte, es una alarma que se ha soltado y está sonando muy fuerte. Tú tienes que volver al primer amor. Tienes que volver a Jesús. Tienes que hacer las primeras obras. Porque no puede ser que conociendo a Dios no actúes como el Señor actuara. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Gracias por su atención. La primera invitación que hago es: si hubiera algún amigo acá que no ha conocido al Señor, pero esta palabra el Señor la está moviendo en ti y te está impulsando a dar el primer paso y comenzar a cuidar tu vida espiritual, pues es el día que tú tienes que entregarle tu corazón al Señor. Y el Espíritu Santo te va a ayudar para que lo puedas confesar como Señor y Salvador. Segundo, hoy es el día donde nosotros tenemos que avivar lo espiritual. Y esta semana, cada vez que estemos frente a un reto, un desafío, una decisión a tomar, la pregunta que tienes que hacerte es: ¿lo haría el Señor? ¿La tomaría el Señor? ¿Respondería el Señor así? ¿Haría esta declaración el Señor así?
Qué bueno que usted ha estado escuchando este mensaje, porque la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Quiero hacerte una pregunta antes de despedirnos, y la pregunta es: ¿has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida? ¿Sabe que la Biblia dice que nadie puede tener una relación personal con Dios si no es a través de Jesucristo? Y la manera que lo podemos hacer es creyendo en el sacrificio que Él hizo por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Y todo lo que Él espera que nosotros hagamos es que repitamos con fe esta oración: Señor Jesús, he escuchado tu palabra y la he creído, y tu palabra dice que todo aquel que a ti viene, tú no le echas fuera. Vengo a ti y te recibo como Señor y Salvador de mi vida, y a partir de hoy viviré para amarte y para servirte. En el nombre de Jesús, amén. Esperamos podernos encontrar pronto, y si vives en la ciudad de Miami o sus ciudades limítrofes, acércate aquí a Casa de Vida y Bendición, una casa segura para ti y toda tu familia.